La arena quedó en silencio antes de estallar en un rugido. Caitlin Clark avanzó más allá de la media cancha, con las defensoras retrocediendo incluso antes de que tocara el balón. Ese es el tipo de miedo que impone. Una posesión cambió todo, una mirada, un lanzamiento, un sonido de la multitud que indicaba que algo histórico acababa de suceder. Pero esto no fue solo un buen juego. Clark no solo apareció esta noche, dominó la cancha por completo. El marcador no podía seguirle el ritmo, la defensa no tenía respuestas y el momento que rompió Internet tomó a todos por sorpresa, incluso a sus oponentes. Desde la primera posesión dejó claro que esta era su cancha. Cruzó la media cancha y la defensora ya estaba varios pasos atrás, no por lentitud, sino porque Caitlin Clark tiene un rango que simplemente no puedes ignorar, ni siquiera a 9 metros del aro. Eso obliga a las defensoras a tomar decisiones y cualquiera que elijan, ella ya tiene su contra planeada. Esto es lo que la separa de casi todos los demás que juegan actualmente. Clark comenzó el juego moviéndose sin el balón, preparando bloqueos y leyendo la defensa antes incluso de tener posesión. Salió de un corte en curva desde el codo izquierdo, recibió el pase y, sin dudar, lanzó. El tiro entró limpio. Esa secuencia inicial contó la historia de toda la noche, estaba concentrada a un nivel que hacía que el juego pareciera más fácil de lo que realmente era. La mayoría de los novatos tardan en adaptarse a una nueva arena, nueva multitud, energía diferente, defensa desconocida, todo eso puede desorientar. Pero Clark entró como si fuera dueña del lugar desde el primer segundo, sin periodo de ajuste, sin suavizar su juego. En el momento en que sus pies tocaron la cancha, cada defensora sabía exactamente lo que venía y aún así no pudieron detenerla. Lo que hace esto aún más impresionante es el contexto. El Indiana Fever había lidiado con inconsistencias al inicio de la temporada, con partidos donde costaba generar tiros limpios y se ejercía demasiada presión sobre Clark desde temprano. Pero este partido fue distinto. Clark tomó control de su propio espacio, se comunicó con sus compañeras antes de que comenzara la jugada, señalando y guiando cada movimiento. Clark se aseguró de que la cancha estuviera organizada justo como ella lo necesitaba. Para cuando terminó el primer cuarto, ya había acumulado números que para la mayoría de las jugadoras serían todo un partido. Esa comunicación desde el primer cuarto importa más de lo que la gente cree. El baloncesto a este nivel no es solo habilidad física, es organizar a 5 personas como una unidad en tiempo real, y Clark lo estaba haciendo desde el minuto 1. No esperaba a que la ofensiva viniera hacia ella, la estaba construyendo con su voz, su movimiento y su mirada. El Fever también venía de una racha de juegos liderando la liga en puntos de contragolpe, y no fue por casualidad. La capacidad de Clark de acelerar el ritmo, de ver el pase de salida antes incluso de que el rebote cayera, es parte de la razón por la que el juego de transición de Indiana se convirtió en una de sus mayores armas. Convierte la defensa en ofensiva en segundos. En una posesión, los Sparks tenían el balón y, 2 segundos después, Clark ya estaba adelante de todas las defensoras y el Fever anotaba en transición. La multitud ni siquiera se había sentado tras la canasta anterior. Esa velocidad en transición es algo para lo que las defensoras realmente no pueden prepararse. Puedes estudiar el video, puedes saber qué viene, pero cuando sucede, cuando Clark lee el rebote en el aire y ya está adelante antes de que tus pies se muevan, no hay defensa que pueda detenerla. Es una decisión en fracción de segundo que la mayoría de las jugadoras ni siquiera intenta, pero Clark lo hace parecer automático. Los números no mienten. Clark llegó a este juego entre las líderes de la liga en asistencias y intentos de triples, pero las estadísticas nunca capturan completamente lo que ves cuando ella juega. Hay un ritmo que ella imprime al juego, algo en cómo controla el tempo que cambia la sensación de cada posesión. Cuando Clark está concentrada, el Fever no solo ejecuta jugadas, fluye. Y esa noche, todo fluía a la perfección. Fue su tiro lo que rompió la defensa. 5 triples desde distancias que la mayoría de las jugadoras ni siquiera consideran en los entrenamientos. And now we get to see the unseen footage of it, and here's her speaking about it as well. Clark encestó 5 triples en este juego, y no de los fáciles desde la esquina abierta.
Fueron bombas con paso atrás, con oposición, desde mucho más allá del arco, del tipo de tiros que hacen perder el sueño a los coordinadores defensivos y hacen que la multitud se cuestione lo que acaba de ver. Su técnica de tiro lo hace posible, su liberación es compacta y rápida, no necesita tiempo ni espacio extra para lanzar limpio. Puede recibir un pase en pleno movimiento, colocar sus pies en menos de un segundo y disparar antes de que la defensora llegue a cerrar. Las defensoras lo saben, corren a bloquearla y ella usa esa carrera a su favor, simulando tiros en el aire, provocando faltas o simplemente retrocediendo un paso más y lanzando de todos modos. Lo que muchos fuera del deporte no entienden es que conseguir un tiro limpio desde la zona del logo ya es difícil, hacerlo mientras una defensora corre a toda velocidad hacia ti es un deporte completamente distinto. La mayoría de las jugadoras sienten esa presión y dudan, apuran el tiro o pierden la forma. Clark no duda, al contrario, la presión la hace más lenta y deliberada, como si el momento se redujera a su alrededor y ella fuera la única operando a máxima velocidad. El tiro más memorable de la noche llegó con el reloj de tiro agotándose, la tenía que bloquear un muro absoluto bajo el aro. Clark atrapó el balón cerca del logo, usó una leve pausa para congelar a su defensora, hizo un paso atrás hacia la derecha, algo inusual para ella, ya que normalmente prefiere ir hacia la izquierda, y lanzó. El balón entró y la multitud estalló. Ese instante dejó claro algo importante, Clark no tiene solo un movimiento característico, tiene varios movimientos característicos. Atlanta getting 3 offensive rebounds right there, but this is classic Caitlin Clark, and Te-Hina Paopao is going to learn very quickly. Y ella puede usar el movimiento que mejor se adapte a la defensa que enfrenta. Ir hacia la izquierda es su zona de confort, pero ir hacia la derecha cuando la defensa sobreprotege el lado izquierdo es adaptación en tiempo real. Eso es leer y reaccionar a una velocidad que la mayoría de las jugadoras simplemente no tiene. Los reportes de scouting solo ayudan hasta cierto punto. El cuerpo técnico de la conocía sus tendencias antes del juego, tenían video y un plan de juego, y aún así Clark eligió ir a la derecha en esa posesión con el reloj de tiro, porque sintió cómo se inclinaba la defensa, tomó la decisión en medio segundo y ejecutó. Puedes prepararte para Caitlin Clark, pero no puedes detenerla por completo. Otro elemento crítico de su juego de tiro es que abre todo lo demás, cuando las defensoras temen al triple, se comprometen demasiado a cerrar, dejando carriles para penetrar abiertos. Clark ve esos espacios, no siempre los aprovecha, a veces finge y llega a la línea de tiros libres, otras veces pasa a una compañera, pero la amenaza siempre está presente. Esa sola amenaza hace daño. Incluso cuando no lanza, su presencia saca a las defensoras de posición, permite cortes más limpios, abre la pintura y facilita la ofensiva del Indiana Fever para todas. No porque las jugadas sean más simples, sino porque la atleta que se unió al Indiana Fever finalmente consiguió un lugar en un equipo profesional a la altura de sus habilidades. Pero porque una sola jugadora atrae tanta atención defensiva, todas las demás obtienen un poco más de espacio para moverse. Esa es la estadística invisible que nunca muestra la hoja de puntos. Su porcentaje de tiro desde larga distancia en este juego fue notable y cambió por completo como la defensa de la operó durante los 4 cuartos. Los pases que nadie vio venir, la 13ª asistencia de Clark llegó en el peor momento posible para los Sparks, justo cuando Indiana había construido una ventaja cómoda y la necesitaba un paro. Clark penetró por la línea de fondo, atrajo a 2 defensoras y, sin mirar, encontró a su compañera cortando por detrás para un fácil 2 puntos. La transmisión apenas tuvo tiempo de reaccionar, el pase ya estaba en el aire antes de que el comentarista terminara la frase. Esto es lo que hace a Clark tan difícil de marcar, no solo amenaza con anotar, sino que amenaza con anotar y hacer el pase que lleva a la canasta. Doblarla libera a sus compañeras, quedarse con las compañeras la deja libre para tirar. No hay opción segura. Los asistentes del Indiana Fever han construido todo un sistema ofensivo alrededor de esto, estirando la cancha de manera que, sin importar cómo colapse la defensa, alguien siempre queda libre. Piensa en lo que eso significa para una defensa intentando detenerla, en cada posesión tienen que elegir sin una buena respuesta. Envía 2 defensoras a Clark y observa cómo encuentra a la compañera libre cortando. Márquela 1 a 1 y la verás lanzar desde la zona del logo. Dale espacio e invítala al triple,
presiónala y caerá en la finta. No hay posición en la cancha, esquema defensivo ni combinación de jugadoras que resuelva completamente el problema que ella crea. Eso no es solo una buena noche, es una ventaja estructural. Kelsey Mitchell se benefició enormemente, tuvo múltiples tiros abiertos desde media distancia y desde la esquina opuesta, sin problemas. Cada paso atrás en media distancia proviene directamente de la capacidad de Clark para atraer la atención y redirigirla. Cuando Clark asiste a Sampson en un doble marcaje o lanza un alley-oop que la transmisión comenta con «que pase», esos movimientos no suceden si antes no ha ganado el respeto de todas las defensoras en la cancha. El miedo es la base. La reputación de tiro de Clark es tan consolidada que incluso la amenaza de un lanzamiento genera pánico, y el pánico crea espacios. La confianza de Mitchell durante todo el partido estuvo directamente ligada a Clark. Cuando tu base dirige ese nivel de atención defensiva, pasas el juego recibiendo tiros limpios en lugar de luchar contra el contacto. Mitchell cortaba con propósito porque confiaba en que Clark la vería. Esa confianza entre una creadora de juego y sus compañeras no se construye en una semana. Se construye a lo largo de una temporada de repeticiones, sesiones de video y prácticas tardías donde ejecutan la misma acción hasta que la sincronización se vuelve automática. Una secuencia en el tercer cuarto lo mostró perfectamente. Clark utilizó un bloqueo desde Boston, fingió el tiro, penetró y, en lugar de finalizar, dejó un pase suave a Howard para un fácil 2 puntos. La defensora que se había comprometido a detener la penetración quedó indefensa. Howard tuvo una atrapada limpia y un camino despejado hacia el aro. Esa es la asistencia que no aparece en los highlights pero que gana partidos, y Clark tuvo varias esa noche. Lo que hace especial esa jugada es la decisión de no anotar. Clark tenía el camino, pero vio a Howard medio paso adelante de su defensora y eligió la opción más fácil. Ese desinterés teóricamente se puede enseñar, pero muy pocas jugadoras lo hacen en el momento adecuado. Clark lo hace de manera consistente. Su visión de cancha no solo creó asistencias, también generó hábitos. Las compañeras de Indiana empezaron a cortar con más intensidad, a espaciarse mejor y a confiar en que, si se movían, Clark las encontraría. Esa confianza se construye durante toda la temporada, pero en noches como esta se ve claramente el resultado. El Fever movió el balón con propósito, atacó el aro con confianza y Clark fue el motor que hizo que todo funcionara. Cada toque de Clark obligaba a tomar una decisión, y 13 asistencias después, todas las decisiones defensivas habían sido incorrectas. Así luce la creación de juego de élite. No se trata solo de encontrar a la compañera libre, sino de hacer que la defensa se equivoque sin importar lo que elijan. Y cuando el juego se volvió físico, hubo momentos en los que la defensa fue dura. Clark recibió golpes al ir al aro, fue empujada en los bloqueos y marcada por jugadoras que intentaban hacerle la vida lo más incómoda posible. Al inicio de la temporada, esa estrategia funcionaba, interrumpía su ritmo y forzaba tiros malos. Pero no esta noche. Clark cayó al suelo tras un contacto cerca de la línea de tiros libres. La arena se quedó en silencio por un instante, pero se levantó, caminó a la línea y encestó ambos tiros libres. Ese fue el momento en que los Sparks deberían haber entendido que el partido estaba decidido. Las jugadoras que se desconciertan con la física del juego no responden así, las que la abrazan sí. Esa secuencia merece un vistazo más cercano. La mayoría de las jóvenes, incluso talentosas, cargan con un golpe en su juego por varias posesiones después de un contacto fuerte, afectando su siguiente decisión, forzando tiros erróneos o evitando el contacto en la siguiente penetración. Clark no lo hizo. Se sacudió, se acercó a la línea con la misma postura que tenía desde el tip-off y encestó ambos tiros libres como si la caída nunca hubiera ocurrido. Esa no es dureza que se desarrolla de la noche a la mañana, es un rasgo de carácter. En un momento, The Richards intentó presionarla en toda la cancha antes de que pudiera organizar la ofensiva. Clark lo manejó usando su cuerpo, su juego de pies y su drible para colocarse en posición. Richards terminó en el suelo, y Clark seguía en control. Clark encestó un triple con paso atrás justo debajo del logo, parte de una racha extendida de 15-2 de Indiana que prácticamente sentenció el juego.
La presión a toda cancha era la última opción real de la. Cuando no puedes detener a alguien en media cancha, intentas interrumpir su ritmo antes de que crucen el medio campo, un movimiento desesperado disfrazado de estrategia defensiva. Clark lo leyó de inmediato, no aceleró ni entró en pánico. Redujo la velocidad, hizo que Richard se comprometiera a una dirección, fue al otro lado y, al cruzar la media cancha, ya tenía la ofensiva organizada. El triple que siguió no fue un tiro al azar, fue una declaración. Lo que ha cambiado en el juego de Clark desde el inicio de la temporada es cómo maneja su cuerpo en tráfico, más fuerte en las finalizaciones, usando mejor el brazo libre para equilibrarse, llegando al aro y completando el contacto en lugar de perder la posición. En una penetración del cuarto, navegó entre dos defensoras, absorbió contacto y aún así logró levantar el balón sobre el tablero sin necesitar tiros libres. Su competitividad también se refleja en cómo responde a los errores. Cuando perdió el balón en una posesión, simplemente un turnover forzado por la defensa, corrió de inmediato a posicionarse en defensa. Cuando falló un tiro, ya estaba boxeando antes de que el balón saliera del aro. Son detalles que no aparecen en la hoja de estadísticas, pero revelan todo sobre la mentalidad de una jugadora. Clark compite en cada posesión, incluso en las que no le salen bien. La fisicalidad se suponía que sería el igualador de la esta noche, pero ella dominó todo. En lugar de eso, se convirtió en la razón por la que Indiana se alejó en el marcador. Clark había anotado los últimos 9 puntos del equipo, momentos que definieron la noche. Hubo 3 o 4 secuencias en este juego que se repetirán una y otra vez. La primera, ese triple con paso atrás hacia la derecha en plena situación de reloj de tiro, el que nadie esperaba. La segunda, la 13ª asistencia, el alley-oop por la puerta trasera que surgió de la nada. La tercera, el pase de salida que Clark lanzó tras un rebote defensivo, que llevó a un pull-up de Mitchell en transición, pura velocidad de toma de decisiones. Pero el momento que más destacó fue más silencioso. Tarde en el segundo cuarto, con Indiana arriba por 6, Clark recibió el balón en el ala derecha, tenía un tiro disponible, buena oportunidad, pero decidió esperar. Observó cómo se movía la defensora y lanzó un pase cruzado a Wheeler en la esquina para un triple abierto. Wheeler encestó y la multitud reaccionó. Clark regresó trotando a la defensa como si nada hubiera pasado, ya enfocada en la siguiente jugada. Esa disciplina, la capacidad de ceder un buen tiro por uno excelente, es lo que separa a las buenas jugadoras de las grandes. Clark tiene 22 años, pero juega con la paciencia de alguien con una década en la liga. Las situaciones en las que se coloca y cómo sale de ellas, las lecturas que hace bajo presión y la calma con la que opera en partidos cerrados no son automáticas, provienen de la preparación, del estudio del juego y de un enfoque obsesivo en hacer lo correcto en el momento correcto. Indiana tuvo la oportunidad en los últimos minutos de que se les escapara el partido cuando Chicago montó una pequeña racha, con Carter pasando y Evans encestando un tiro de media distancia que redujo la ventaja a 4. Clark caminó hacia el huddle durante el tiempo muerto, lista para dirigir la próxima jugada. Dijo algo a sus compañeras y luego, en la siguiente posesión, encestó un triple. La ventaja volvió a 7, el partido estaba decidido. Eso no es algo que un entrenador planifique, es una jugadora que se niega a dejar que el momento se vuelva demasiado grande. Los números al final de la noche contaron una historia: 5 triples, dobles dígitos en asistencias, más de 20 puntos. Pero la verdadera historia está debajo de las estadísticas. Clark no solo produjo, controló. Dictó lo que la defensa podía y no podía hacer, decidió cuando Indiana aceleraba el ritmo y cuando desaceleraba, lanzó tiros que otras jugadoras no deberían intentar y realizó pases que otras simplemente no ven. Y lo hizo todo en un partido que importaba, contra una defensa que buscaba específicamente sacarla del juego. Eso es lo que significa estar en modo total. No hay noches de Caitlin Clark como esta por accidente. Cada tiro, cada pase y cada decisión se construyó sobre preparación y un instinto competitivo que nunca se apaga. Esto no fue una jugadora caliente en el tiro, fue alguien que opera a un nivel donde el juego se ralentiza a su alrededor. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué tipo de fan eres. Este tipo de actuaciones están empezando a volverse un patrón, y no querrás perderte lo que viene. Más momentos como el de esta noche están por llegar.
Nos vemos en el próximo.